Hola, ¿cómo están? Espero que bien, que estén cuidándose, cuidando a sus seres queridos, cuidándonos entre todos. Deseo eso de corazón para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a compartir ahora una clase de funciones trascendentes, particularmente de funciones exponenciales. El carácter de la clase es eh, trabajar sobre algunos ejemplos del práctico, el trabajo práctico número 3. Bajo el supuesto de que han leído eh, el material teórico de nuestro texto de cátedra o bien seguido alguno de los videos que hemos recomendado sobre este tema. Eh, en este sentido, entonces, avanzamos con el primer ejercicio de la guía. Uno de sus incisos, particularmente el inciso A, propone como consigna graficar cada una de las siguientes funciones, describir para cada una de ellas su dominio, imagen y su característica de crecimiento. La función del inciso A es f de x igual a 3 a la x, como lo ven en esta diapositiva. Y sintetizando lo que pide la consigna, nos concentraríamos en graficar la función, determinar su dominio, determinar su imagen y describir el crecimiento de la misma. Comenzamos con la gráfica. La función que nosotros queremos graficar tiene todas las características de una función exponencial. Acá, como recordatorio, escribimos que llamamos función exponencial a una función que se expresa de la forma f de x igual a y igual a la x. A se le llamaba base de esta función exponencial y x, que es la variable independiente, es el exponente de esta función. El valor de A tenía alguna restricción y es que tenía que ser positivo y distinto de 1, y nuestra función exponencial iba de los reales a los reales positivos. Nuestra función entonces, la del inciso A del ejercicio 1, cumple con estas condiciones, donde la base es 3, por lo tanto uno esperaría una gráfica para este tipo de funciones con un valor de A mayor que 1, esperaría una gráfica de este tipo, una gráfica creciente que corta el eje de las y en igual a 1, eh, y que tiene este crecimiento tan particular que tienen las funciones exponenciales. Para no caer en una simple tabla y en un graficador y tener la oportunidad de utilizar algunos conceptos que hemos repasado o aprendido en esta primera parte de la asignatura, vamos a echar mano a algunas pistas que nos van a permitir eh, ir generando, ir construyendo nosotros mismos la gráfica de nuestra función. Esas pistas pueden estar en el conocimiento del dominio y la imagen, en el cortes con los ejes cartesianos, en la paridad de la función y en alguna tabla que nos agregue algunos puntos más de la gráfica como para orientar en la confección de algún bosquejo de la gráfica en cuestión. Hablando del dominio, anticipamos que el dominio de este tipo de funciones son todos los reales, o sea, todos los valores de x que yo incluya como parte de la operación a la x o 3 a la x para nuestro caso particular, nos van a dar un resultado. Por lo tanto, esperamos entonces que todos los elementos del eje horizontal, o sea, del eje de las x, tengan alguna imagen que se corresponda con ellos. Eh, Hablando de imagen, la imagen de este tipo de funciones son los valores reales positivos, o sea, los y que pertenecen al conjunto de los números reales y mayores que 0. Esperamos entonces ya una gráfica que se ubique en el primer y en el segundo cuadrante, eh, como para ir delimitando los espacios que van a ser ocupados por la gráfica de nuestra función. Si hablamos de los cortes con los ejes, los cortes con el eje X, o lo que comúnmente llamamos las raíces de la función, recordamos que se presentan en los valores de X que hacen que la función valga 0. También lo decíamos hace un ratito cuando hablamos de la imagen de las exponenciales, no va a haber ningún valor de x donde esto suceda, o sea, 3 a la x eh, no va a ser 0 nunca, por lo tanto la gráfica no contiene eh, cortes o intersecciones con el eje x. Respecto del eje y, u ordenada al origen,
es el valor que va a tomar la función cuando x vale 0, o sea, f de 0. Nuestra expresión 3 a la x evaluada en x igual a 0 nos da como resultado 1. Entonces sí va a haber un corte de la función, como lo anticipábamos hace un ratito en ese gráfico genérico de las funciones exponenciales, y ese corte va a ser en y igual a 1. Si quisiéramos saber si va a haber alguna suerte de simetría de la gráfica de la función, o respecto del eje y o respecto del origen, tendremos que hablar de la paridad de la función. Nos preguntamos si f de x va a ser par, para saber si la gráfica será simétrica respecto del eje y recordamos que para que sea par, f de x tiene que ser igual a la misma función valuada en su opuesto, o sea, en f de menos x. Para nuestro caso, f de x es 3 a la x, f de menos x es 3 a la menos x, o lo que es equivalente, 1/3 a la x, y ya observando estas dos expresiones, la de f de x y la de f de menos x, ya podemos ver que no son equivalentes para nada, por lo tanto f de x no es par, no tiene esta característica, y entonces su gráfica no va a ser simétrica respecto del eje y. Un análisis similar vamos a hacer al tratar de contestar la pregunta si f de x es impar. Esto para saber si hay algún tipo de simetría respecto del origen. Recordemos que si una función es impar, la función valuada en x tiene que ser igual a la función valuada en menos x, pero cambiada de signo. F de x entonces es 3 a la x, f de menos x habíamos dicho que era 1/3 a la x, o sea que si le cambiamos de signo, menos f de menos x será menos 1/3 a la x. F de x entonces también es notorio que es diferente a menos f de menos x, por lo tanto la función no va a ser impar, no habrá tampoco simetría respecto del origen. Nos vamos a ayudar, como lo solemos hacer a la hora de graficar, con una tabla de valores. Eh, Elegimos algunos valores entre menos 2 y 2, como para tener algunos valores, y simplemente evaluamos la expresión de 3 a la x en cada uno de estos valores, obteniendo los resultados que aparecen en esta tabla. Esos pares ordenados, por ejemplo, el menos 2 un noveno, el menos 1 un tercio, el 0 1, el 1 3, el 2 9, los podemos graficar en un par de ejes cartesianos ortogonales. Y entonces tenemos que prestar mucha atención que estos puntos que nosotros vamos encontrando en nuestro plano no contradigan todas las conclusiones que venimos sacando hasta acá. Por ejemplo, que cada uno de esos valores de x tenga imagen, que esas imágenes estén por encima del eje x, o sea, que sean positivas, eh, que la proyección que vayan teniendo cada uno de los valores a medida que x aumente sean también valores más grandes de la función, dicho de otra manera, que coincidan con esta expectativa que tenemos de encontrar una gráfica creciente. Esto así ha sido con estos puntos, como se puede ver en la gráfica. Después de esos puntos y haciendo como una reseña de todos los datos que hemos encontrado hasta acá, podemos bosquejar, en este caso en verde, una gráfica aproximada de nuestra función 3 a la x, como lo presentamos en esta diapositiva. Haciendo una reseña de los otros pedidos que nos hacía la consigna, el dominio entonces son todos los reales, la imagen de la función son los reales mayores que 0. Y hablando del crecimiento, a este tipo de funciones que crecen permanentemente, o sea, para valores cada vez mayores de x, encontramos valores cada vez mayores de la función, sin tener ni siquiera algún tramo de la función que permanezca constante. Decíamos, a este tipo de funciones se les llama funciones monótonas estrictamente crecientes. La exponencial con estas características, con una base igual a 3, cumple con esta condición y ese es el crecimiento que determinamos para esta función. Bien, pasamos a continuación a otro de los incisos de este ejercicio 1, que es el inciso B, donde ahora lo que nos concentra es determinar las mismas características anteriores, pero para g de x igual a 1/3 a la x. Esta función también es una función exponencial, con la particularidad de que la base
ahora es un tercio, y esa base tiene un valor menor que 1. Por lo tanto, la gráfica que uno esperaría ahora sería una gráfica decreciente. Para resolver este inciso, lo que podríamos hacer es plantear exactamente todos los pasos del inciso anterior, pero, como si estuviera hecho a propósito, eh, podremos avisorar que hay como una relación entre esta g de x y la f de x del inciso anterior. A ver si la podemos explicitar a esa relación. Fíjense, g de x es un tercio a la x. Pero también puedo expresarlo como 3 sobre 1 a la menos x, usando esta propiedad de las potencias de exponente negativo. Dicho de otra manera, g de x es 3 a la menos x, por lo tanto uno podría pensar que g de x tiene una relación con la f de x anterior. Esa relación, mirando las dos expresiones, es bien transparente, porque fíjense, podríamos pensar que g de x es la f de x del inciso anterior, pero en lugar de estar valuada en x, está valuada en menos x. ¿Por qué esta apreciación? Porque vamos a tratar de encontrar la gráfica de g como una transformación de la gráfica de f. Insisto, esto no era solicitado de esta manera o de este modo por la consigna, pero vamos a aprovechar la situación para hacerlo. G de x entonces es igual que f, pero valuada en menos x. Recuerdan ustedes que, hablando de transformaciones básicas sobre funciones elementales, cuando pasaba eso, cuando evaluábamos una función en su opuesto, eh, podríamos encontrar la gráfica de esta nueva función a partir de la reflexión de la gráfica original. Esa reflexión sería una reflexión respecto del eje Y. Vamos entonces a lo que pedía la consigna. Graficar la función lo vamos a hacer partiendo de la gráfica de la función del inciso anterior, o sea, de f de x, que es lo que vemos en el gráfico. Está graficado ahí en naranja, nuestra función del inciso 1a, f de x, igual a 3 a la x. Partiendo entonces de esa gráfica, la reflejamos respecto del eje y lo que estamos graficando ahora en celeste es directamente g de x igual a f de menos x. Por eso la reflexión respecto del eje y. Lo que acabamos de obtener no es ni más ni menos que lo que nos pedía la consigna, o sea, la gráfica de g de x igual a un tercio a la x. Lo otro que solicitaba la consigna es el dominio. El dominio de este tipo de funciones exponenciales con bases menores que 1 también son todos los reales. Se darán cuenta ustedes mirando el gráfico que la imagen también coincide con la imagen del exponencial del inciso anterior, o sea, todos los reales mayores que 0, todos los valores de y mayores que 0 serán imagen para este tipo de funciones, para nuestra función en particular también. Y hablando del crecimiento de la función, g de x, a diferencia de f, ahora decrece en todo su dominio. O sea que es una función monótona, pero estrictamente decreciente en este caso. A partir entonces de estas conclusiones, damos por terminadas las respuestas a lo que solicitaba la consigna de ejercicio 1b. Pasamos ahora a otro tipo de consignas, como las que plantea el ejercicio 2. Nos vamos a concentrar en uno de los incisos, el inciso B. La consigna dice, mediante transformaciones de las siguientes, mediante transformaciones de las funciones básicas del ejercicio 1, eso dice, graficar las siguientes funciones indicando dominio e imagen en cada caso. El inciso B plantea a una función que se llama f2 de x, y que es igual esa función f2 de x a 4 menos 3 a la x. Resumiendo entonces lo que pide la consigna, nos solicita que grafiquemos la función, que determinemos el dominio y que determinemos la imagen de la misma. Esta función, f2 de x, no es una función exponencial pura. A ver,
Recordando la definición de una función exponencial, tenía esa definición una expresión del tipo a la x. Y en este caso vemos que existe un 3 a la x en la expresión, pero está con un signo menos adelante y habiéndole sumado 4 unidades. Entonces, no es una exponencial pura, pero podemos pensarla a f2 también como una modificación de alguna función exponencial como la del ejercicio 1, para de esta manera lograr lo que pide la consigna, que es a partir de transformaciones elementales encontrar su gráfica. La primera transformación que podríamos estar pensando es el signo cambiado que mencionamos hace un ratito. O sea, vamos a usar una función auxiliar y1 de x, pensando que es la f de x que nosotros graficamos en el ejercicio anterior, cambia de signo. O sea, y1 de x va a ser menos 3 a la x. Es lo que está planteado acá en la presentación. Y1 de x entonces va a ser f de x cambiada de signo. Recuerden que cuando cambiamos de signo en la función, eh, lo que se generaba, hablando de la gráfica, era una reflexión respecto del eje X. Era cada uno de los puntos de la gráfica de la función se transformaban en su opuesto. Por eso se producía una reflexión respecto del eje X. Lo vemos a continuación. Partíamos entonces de la f de x que ya tomamos como referencia varias veces, del ejercicio 1a, f de x igual a 3 a la x, y si reflejamos su gráfica, hecho acá en celeste, respecto del eje X, obtenemos la gráfica de I1 de X. O sea, la f de X cambia de signo, como decíamos hace un rato. Ahora bien, lo que queríamos graficar no era esta I1 de X, sino que era F2 de X, que tiene la forma 4 menos 3 a la X. Estamos cerca. Lo único que deberíamos hacerle a la I1 anterior es sumarle 4 unidades. Y es lo que vamos a hacer. En verde entonces, aparece la expresión de f2 de x igual a i1 de x más 4, y recordarán ustedes que sumarle una cantidad positiva a una función, lo que lograba es un desplazamiento de su gráfica, en este caso 4 unidades hacia arriba. Reemplazamos i1 de x por lo que es, o sea, menos 3 a la x más 4. Notarán que más allá del orden de los términos, es la expresión de f2x que queríamos graficar. Y como anticipábamos entonces, producimos, respecto de la gráfica celeste de I1, un desplazamiento vertical hacia arriba de 4 unidades, tal como se muestra en la gráfica verde. Noten, por ejemplo, que el corte con el eje Y, o la ordenada al origen de la gráfica celeste, que estaba antes en 0, menos 1, se ha corrido, por supuesto, a el punto del plano 0, 3. Y así los infinitos puntos de la gráfica, ¿no? La gráfica final, entonces, es la que queda representada en este par de ejes, y es una de las cosas que solicitaba la consigna. Ahora bien, como pensamos a la gráfica a partir del desplazamiento de alguna función elemental conocida, en este caso la función 3 a la x, podemos también dar o imaginar cuáles van a ser las respuestas a las otras solicitudes del consigna. O sea, ¿cuál es el dominio de la función? Vuelven a ser todos los reales. Más allá de los desplazamientos y de las reflexiones, el dominio de esta función son todos los reales. La imagen, notarán ustedes ahora que ya no son los i mayores que 0, como en el caso de una exponencial pura, sino que los valores de la función permanecen siempre por debajo de igual a 4. Por eso decimos que la imagen de f2 son los i, tal que i pertenece a los reales, y además i es menor que 4. Bien, de esta manera terminamos el ejercicio 2, que insisto tiene la particularidad de haber graficado una función que no es una exponencial pura, pero lo pudimos hacer a partir de transformaciones de una función exponencial con esas características. Nos vamos a concentrar ahora en un ejercicio como el 7,
donde vamos a aplicar la función exponencial a un uso particular. Y esto es muy importante. En realidad esto se parece bastante a lo que los científicos y los ingenieros también hacemos con la matemática, y es modelar algún fenómeno físico, algún fenómeno de la realidad, con una expresión matemática. Fíjense lo que dice la consigna. La población de una ciudad se triplica cada 50 años. En el tiempo t igual a 0, esta población es de 100.000 habitantes. Dar una fórmula para la población, P de t, en función del tiempo t, medido en años. Pregunta además cuánto será la población después de 100 años, después de 150 años y después de 200 años. En realidad hay como dos grandes bloques en la consigna y en lo que está dicho acá en la presentación, porque nos pide una expresión para la función que me vaya marcando cómo es el comportamiento de la población a medida que el tiempo pasa, o sea, una fórmula matemática que diga P de t igual a alguna expresión que dependa del tiempo. Y a su vez me pide después, en el otro bloque, que utilicemos esa fórmula para calcular la población después que ha transcurrido una cierta cantidad de tiempo. Nos concentramos en la expresión. Para eso tenemos que tener bien claro cuál es la función, cuál es la variable. Acá la consigna nos orienta un poquito, ya nos dice que P de t es la población o cantidad de habitantes de la ciudad que estaremos analizando, y t es la cantidad de años que transcurren desde que la población es 100.000 habitantes. O sea, partiendo desde ese instante de tiempo, t es la cantidad de años que van a transcurrir. Vamos a tratar de encontrar una expresión genérica tal que no tengamos que estar sacando cuentas, como decíamos, o haciendo operaciones mentales, sino que podamos encontrar una expresión que nos sirva para cualquier valor de t. ¿Qué sabemos? Conocemos la población inicial. Sabemos que P de t, cuando t valga 0, va a ser 100.000. Ese es un dato del problema, es una condición que el problema nos está planteando. En fórmulas lo diríamos P de 0 igual a 100.000. ¿Qué más sabemos? Que cuando pasan 50 años, o sea, cuando t es igual a 50, la población, dice la consigna, se habría triplicado. En fórmulas esto quiere decir que P de 50, o sea, P en un t igual a 50, sería, o daría como resultado final, 100.000 por 3. También sabemos que después de 100 años, después de iniciado este análisis, la población se habría triplicado de nuevo. O sea, al número que teníamos, 100.000 por 3, lo volvemos a multiplicar por 3. O sea, P de 100 será 100.000 por 3 por 3. Esto se sigue manteniendo cada 50 años, o sea, después de 150 años, o sea, 50 años después del caso anterior, la población se vuelve a triplicar, quedándonos que P de 150 es 100.000 por 3 por 3 por 3. Obviamente ya se están dando cuenta ustedes que hay como un patrón que se va repitiendo, y es que a medida que el tiempo cambia en 50 unidades, recuerden que T se mide en años, aparece una potencia de 3, ¿no? P de 0 es 100.000, pero también lo puedo pensar como 100.000 por 3 a la 0. P de 50 es 100.000 por 3, o lo que es lo mismo, 100.000 por 3 a la 1. P de 100 es 100.000 por 3 por 3, o lo mismo expresado como 100.000 por 3 al cuadrado. Por lo tanto, aparece una potencia de 3, o va a aparecer una potencia de 3, dando vuelta ahí, formando parte de la expresión de P de t. Es lo que vamos a tratar de dilucidar. ¿Cómo es esa expresión? La expresión entonces que tenemos hasta acá asegurada es P de t igual a 100.000 por 3 elevado a alguna potencia. Ponemos ahí en celeste algo que dependa de t. Ahora, ¿podrá ser directamente t? No. ¿Por qué no puede ser t? Porque en realidad, si fuera directamente t, por cada año que pasa, la población se triplicaría. Y en realidad no es eso lo que sucede. En realidad la población se triplica, como veíamos recién, cada 50 años. O sea, necesito ubicar un exponente de modo tal que cuando el tiempo valga 50,
el exponente se haga 1. Que cuando el tiempo sea 100, el exponente sea 2, y así sucesivamente. Aclaramos acá que también se tiene que cumplir que cuando el tiempo vale 0, el exponente tiene que ser 0, de tal manera que p de 0 sea 100.000 por 1, como lo veíamos hace un ratito. Todo hace ver que ese exponente tendrá que ser entonces t sobre 50. Poniendo como exponente la expresión t sobre 50, cuando t valga 50, esa división da 1, cuando t valga 100, esa división da 2, y así sucesivamente. La expresión entonces quedaría de esta manera: p de t es igual a 100.000 por 3 elevado a la t sobre 50, y esa es la expresión que buscamos como primer parte de la resolución de esta consigna. Esto es importante. Acabamos de encontrar el modelo matemático que de alguna manera va a estimar la población de esta ciudad a medida que el tiempo pasa. Eh, Esto es bueno porque podré ubicar cualquier valor de t y obtener una estimación aproximada de la población. Es más, el valor de t no necesariamente tiene que ser múltiplo de 50, como lo hemos pensado nosotros en los primeros casos que nos permitían analizar cuál podría ser la expresión, sino que podrán ser valores, como está planteado acá eh, en la presentación, que tengan cualquier relación con el número 50. Por ejemplo, 68. Si quisiera pensar qué población va a tener esta ciudad 68 años después de haber iniciado este análisis, lo único que tendré que hacer es evaluar P de t en 68. P de 68 sería igual a 100.000 por 3 elevado a la 68 sobre 50. Eso da una estimación aproximada de 445.538 habitantes. Por supuesto que es una estimación a partir de un modelo matemático que me permite predecir de alguna manera el comportamiento, en este caso, de una población. Volviendo a la consigna, quedaban pendientes los cálculos entonces de la población para algunos valores de t en particular. Pedía cuál sería la población en 100 años, evaluamos P de t en 100, 900.000 habitantes es el resultado que obtenemos. Nos pedía la población después de 150 años, hacemos lo propio con P de t, pero evaluándolo ahora en 150. 2.700.000 habitantes es el resultado. Y hacemos lo propio para un tiempo de 200 años. El resultado obtenido, como se ve en la presentación, es de 8.100.000 habitantes. Con esto damos por concluido todo lo que solicitaba la consigna. Por supuesto que este tipo de gráficas las podríamos estar representando en el plano, este tipo, perdón, de funciones las podríamos estar representando en una gráfica sobre un plano, y es lo que está planteado a continuación. A diferencia de los ejercicios anteriores, notarán que el dominio de esta función ya no son todos los reales, no porque haya cambiado la función matemática, de hecho es una exponencial que tiene alguna alteración en la variable y multiplicada por una constante 100.000, sino porque el problema real, el problema físico real, empieza a transcurrir a partir de un tiempo igual a 0, ¿no? Entonces el dominio serán todos los valores de t mayores o iguales que 0, y la imagen serán todos los valores de p de t mayores que 100.000. Noten en la gráfica que tenemos que sí o sí pensar en escalas diferentes, en el eje horizontal y en el eje vertical, porque son magnitudes o cantidades de diferente naturaleza también. Digo, en el eje horizontal representamos años, tiempo medido en años; en el eje vertical, eh, simplemente la cantidad de habitantes de una ciudad. Bueno, esto es para hacerles notar que por ahí los gráficos en un problema de aplicación real tienen alguna particularidad que hay que tener presente a la hora de hacerlo. De hecho, para no tener números tan grandes, noten que la expresión de PDT en el gráfico, en la gráfica hecha en naranja, no dice 100.000 por 3 a la t sobre 50, sino que dice 100 por 3 a la t sobre 50. Por lo tanto, los valores del eje Y son, o habría que multiplicarlos a todos, por 1000. ¿Sí? Son miles de habitantes los números que aparecen sobre el eje Y. Bueno, espero que les haya sido útil esta presentación.
Eh, y bueno, quedamos a disposición, por supuesto, para cualquier consulta que quieran hacer sobre este tema y los temas que siguen. Un gran saludo para todos.